Buenas noches, mis hermanos. Hoy vamos a seguir estudiando la clase número 2 de la carta a los hebreos, los receptores de la carta. ¿A quién fue escrita la carta a los hebreos? El destinatario de la carta a los hebreos es uno de los debates más fascinantes de los estudios bíblicos, ya que el autor nunca se identifica ni tampoco a su audiencia. Sin embargo, a través de pistas internas, los eruditos han llegado a un consenso sobre sus características más probables. El título, Carta a los Hebreos, es una adición posterior, pero refleja con precisión el contenido de la carta. El autor utiliza el Antiguo Testamento de una manera que solo una audiencia familiarizada con las escrituras hebreas podría entender. Se refiere al templo, a los sacerdotes, los sacrificios y las figuras como Moisés y Melquisedec, sin necesidad de explicaciones básicas, lo que sugiere que los destinatarios eran judíos que se habían convertido al Mesías. Pero para nuestro estudio conoceremos quiénes eran estos judíos, la razón por la cual se llamaban hebreos. Y en esta clase, hermano, en esta clase vamos a definir qué son los hebreos, por qué se llaman hebreos, por qué también llevan el nombre de israelitas. También consideraremos el por qué le llaman judíos. Y en esta parte de los judíos vamos a estudiar las sectas del judaísmo, de dónde salieron los saduceos, los fariseos, los esenios. Luego, por qué la Biblia habla de judíos de habla hebrea y de judíos de habla griega. Todo eso lo vamos a conocer durante este estudio. Tenemos un mapa del Medio Oriente, Ur de los Caldeos, quedaba aquí donde dice Kuwait, este era el Golfo Pérsico. De ahí es Abraham, de Ur de los Caldeos. En la línea roja tenemos la ruta que siguió Abraham y en la línea azul, este es el río Éufrates. Entonces Abraham salió de Ur de los Caldeos y cruzó el río Éufrates una primera vez y fue a la ciudad de Harán. Y de Harán, donde Dios lo llamó, volvió a cruzar el Éufrates y fue hasta Canaán. En realidad, eso es lo que significa hebreos. Hebreo significa aquel que pasó el río, aquel que cruzó el río. Abraham, como todos sabemos, fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob, como está en la gráfica. Y a Jacob se le cambió el nombre por Israel. Y a su descendencia le llamaron israelitas. De ahí surgieron las 12 tribus de Israel. Entonces ya tenemos, ¿por qué se llaman hebreos? Hebreos viene del hebreo hibrid, que significa los que cruzaron el río. ¿Y por qué se llaman israelitas? Porque son descendientes de Jacob, son descendientes de Israel. Entonces ya tenemos por qué se llaman hebreos y por qué se llaman israelitas. Al cuarto hijo de Jacob, como está en la gráfica, se le llamó Judá. De ahí viene entonces el nombre judío. Las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, entraron luego a Canaán de la mano de Josué. Ahí tenemos el mapa completo de Canaán, donde se distribuyeron las 12 tribus de Israel. Luego vino el tiempo de los jueces, término de la conquista. Durante el tiempo de Josué lograron conquistar toda esa tierra prometida. Ahí en el mapa vemos las 12 tribus de Israel. Luego Israel con el tiempo pidieron rey y el Señor se los concedió. El primer rey se llamó Saúl, el segundo rey David, el tercer rey se llamó Salomón y cada uno de estos reyes reinó 40 años. Saúl reinó 40 años, David reinó 40 años y Salomón reinó 40 años. Siempre el número 40 es muy marcado en la Biblia. Hubo un cuarto rey que fue el hijo de Salomón, que se llamaba Roboam. Y en ese tiempo, en los tiempos del rey Roboam, que era hijo de Salomón, el reino se dividió. Se dividió en reino del norte y reino del sur. Entonces tenemos en el mapa los cuadros, 10 tribus pertenecían al reino del norte y 2 tribus pertenecían al reino del sur. Las 2 tribus que pertenecían al reino del sur eran Judá
y Benjamín. La que está ahí, Simeón, que está en el reino del sur, eso luego ocuparon territorio en el reinado del norte. Con el tiempo, el reino del norte fue llevado cautivo por los asirios en el año 722 a.C. Las 10 tribus se las llevaron para Asiria. Este evento marcó el fin del reinado de Israel, del reinado del norte y la dispersión de las 10 tribus del norte. Se llevaron la gente para Siria, pero luego regresaron, muchos de ellos se regresaron nuevamente al territorio de Israel y se unieron con asirios, y de ahí vino lo que llamaban los samaritanos. Entonces también tenemos de dónde salen los samaritanos. Los samaritanos son una mezcla de israelitas del reino del norte con asirios. Por eso era que los judíos no lo querían, porque ellos se mezclaron con los asirios. Luego vino el reino del sur en en el año 608. Dice: el reino del sur, conformado por las tribus de Judá y Benjamín, fue llevado cautivo a Babilonia en 3 etapas. Nabucodonosor se llevó cautivo a los judíos del reino del sur en 3 etapas: el 608, en el 597 y en el 586 a.C. Ese año la ciudad de Jerusalén fue quemada y el templo fue destruido. Durante el tiempo del exilio, que fueron 70 años exiliados allá en Babilonia, del 608 al 538, surgieron y se desarrollaron las sinagogas. Entonces, para que vayamos entendiendo de dónde salieron las sinagogas, estas surgieron en el tiempo del exilio. Recuerde que la ciudad de Jerusalén fue quemada, el templo fue quemado, el servicio sacerdotal se pausó, no habían animales, o sea, no había templo donde sacrificar a los animales. Ellos estaban viviendo en Babilonia, y en Babilonia ellos buscaron la manera de reunirse, de alabar y adorar a Dios, pero ya no podían hacerlo de una manera sacrificial, sino podían hacerlo por medio del estudio y reuniones, y para eso establecieron las sinagogas. Entonces la sinagoga era un lugar de reunión, sobre todo en el día Shabbat, en el día séptimo, en el sábado, donde ellos se reían a orar, a leer las escrituras y a consolarse mutuamente. Pero como religión sacrificial no tenían dónde sacrificar a los animales. Es más o menos parecido a hoy día. Hoy día ellos no tienen dónde, los judíos no tienen dónde sacrificar a los animales. Por lo tanto, el judaísmo como religión sacrificial en aquel tiempo y en este no funciona. Solamente como religión, en este tiempo como religión ceremonial y por partes. En algunas fiestas nada más. No pueden cumplir todas las fiestas anuales que Dios ponía. En esa sinagoga, cuando ellos se reunían a estudiar, el enfoque era en la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá es lo que llaman la ley de Moisés. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Eso es la Torá, los primeros 5 libros de la ley. Dice que el enfoque, ellos se reunían a estudiar la Torá, y el enfoque era ese, el estudio. Él dice: el exilio marcó un cambio del culto centrado en el sacrificio a un enfoque en el estudio de la ley, la Torá. Ya no eran sacrificios, sino se enfocaban en el estudio de la ley, lo que nosotros llamamos también hoy día el Pentateuco. Estas reuniones se convirtieron en el lugar ideal para la lectura pública y la enseñanza de las Escrituras. Esta comunidad de fe se les comienza a conocer como judíos. Se llaman judíos porque vienen de Judá. Entonces tenemos hebreos, los que cruzaron el río Éufrates, descendientes de Abraham, para ir a Canaán. Israelitas, los descendientes de Jacob, los descendientes de Israel, las 12 tribus. Y judíos, los descendientes de una de esas 12 tribus, que son los descendientes de la tribu de Judá, del reino del sur, que fueron a vivir en Babilonia. En Babilonia tuvieron 70 años, y pasados 70 años de cautiverio, y como estaba prometido, como lo había prometido Dios, este le permite a esta comunidad de judíos regresar a Jerusalén a través del decreto de Ciro. ¿Quién era Ciro? Ciro era un rey persa. Después de Babilonia vinieron a gobernar los persas, que es lo que equivale hoy día a Irán. O sea, un iraní ayudó a los judíos
hace 200 años atrás. Ciro es nombrado en Isaías 44:28 y en Isaías 45:1. Ciro es nombrado como el ungido de Dios. Qué irónico, ¿verdad? Ahorita la guerra que tienen con los iraní, pues Ciro era un rey iraní, un rey persa, y ayudó al pueblo judío a regresar nuevamente a Jerusalén. Los profetas Ageo y Zacarías ministraron específicamente para motivar a los judíos a reanudar la reconstrucción del templo, que había sido detenida por la oposición local. Entre ellos, algunos samaritanos que estaban viviendo allí. ¿Recuerden dónde salieron los samaritanos? De los que se mezclaron del reino del norte con los asirios. Ellos bajaron al sur, comenzaron a vivir ahí, y cuando los judíos regresaron a Jerusalén, se opusieron a la reconstrucción del templo. El ministerio de los profetas Ageo y Zacarías ocurrió unos 16 años del primer regreso en el año 520 a.C., de manos de Zorobabel. Esdras fue otro profeta que regresó a Jerusalén, y su regreso a Jerusalén se produjo mucho tiempo después, en el año 458 a.C. Recuerden que los años antes de Cristo se contaban de mayor a menor. Entonces, en el 458 regresó Esdras y su misión principal fue la restauración espiritual y legal del pueblo. Él no solo narra los eventos, sino que él mismo es una figura central en la implementación de la ley de Moisés. En el tiempo de Esdras, donde comienzan a recopilarse también el primer canon de las escrituras judías, de las escrituras hebreas. Nehemías fue otro profeta que escribió para ese entonces, y fue un tiempo más tarde todavía, 13 años después de Esdras, en el 445, Nehemías visitó y trabajó en la ciudad de Jerusalén, y se enfocaron en un proyecto específico que fue la reconstrucción de los muros de Jerusalén, aunque el servicio del templo ya se había reanudado. El templo fue terminado en el 516. También Nehemías también se encargó de restaurar el orden y la integridad del culto y de la comunidad. Entonces tenemos que luego de Babilonia y luego del regreso de esta gente a Jerusalén, tenemos el templo de Jerusalén ya reconstruido. Ya el judaísmo pasa a ser nuevamente una religión sacrificial. Entonces tenemos otra vez la religión judía como una religión ceremonial, una religión sacrificial y por supuesto una religión moral. El templo fue reconstruido, volvieron los sacrificios, las sinagogas siguieron existiendo. Siempre las sinagogas nunca dejaron de existir. Fueron un anexo del momento en que no tuvieron templo, pero después cuando regresaron, las sinagogas siguieron existiendo. Aparte de lo ya estudiado con el imperio babilónico, también el pueblo judío tuvo que vivir largos periodos bajo el control de imperios como el persa y el griego, como lo narra Daniel. Daniel narra 4 reinos: el babilonio, luego venía el persa, luego venía el griego, luego venían los romanos. Ahora vamos a ubicarnos en el imperio griego. Aquí es donde nos vamos a centrar más ahorita. Ya pasamos en el persa. Vimos que Ciro los hizo regresar. Atajerjes también lo ayudó a regresar. Pero ahora vamos a ubicarnos en los días del imperio griego, que es el mapa que tenemos ahí. Tras la muerte de Alejandro Magno fue un emperador griego que ya lo hemos nombrado, ya lo hemos oído nombrar en abundancia. A los 33 años murió, pero ya había conquistado todo un imperio. Tras la muerte de Alejandro Magno, su imperio se dividió en 4 reinos, o sea, 4 generales fueron los que se quedaron a cargo del imperio griego, tal y como lo había dicho el profeta Daniel. De estas 4 divisiones que están ahí, que en la parte de Egipto era Ptolomeo, en la parte oriental era Seleuco, y luego más arriba estaba Lisímaco y Casandro. De esos 4 solamente quedaron Seleuco y Ptolomeo. De estas divisiones, 2 reinos se destacaron y dominaron la región: el de los Ptolomeos en Egipto y el de los Seleucidas en el norte. La tierra de Israel, ubicada estratégicamente entre ambos, se convirtió en objeto de disputa. Entonces, cuando estos dos tenían problemas y tenían guerra, porque tenían guerra entre ellos, siempre la tierra de Israel estuvo metida en la mitad. Entonces vamos a ver cómo fue la vida de Israel en el tiempo de los Ptolomeos.
El dominio de los Ptolomeos sobre la región fue notablemente pacífico y buscaron atraer a los judíos para que se asentaran en sus territorios. Fue así como una gran afluencia de judíos migró a Alejandría, donde se integraron de forma cultural y pacífica. Aquí vemos Alejandría en el mapa, en Egipto. Este grupo, reconocido por su alfabetización y habilidades comerciales, fue reclutado como soldados, comerciantes y burócratas, y se les concedió estatus legal y muchos privilegios. Se les permitió vivir en sus propios barrios designados, manteniendo su religión sin interferencia. Fue en este contexto que el rey Ptolomeo II, Filadelfo, ordenó la traducción de las escrituras hebreas al griego, iniciando con la Torá y posteriormente el resto, lo que se conoció como el Tanakh. ¿Qué es el Tanakh para los judíos? El Tanakh para los judíos es todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. La Torá son los 5 primeros libros de la ley. El Tanakh es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. La ley, los profetas y los escritos, incluyendo salmos, proverbios y todo lo demás. Los hebreos, a los cuales va dirigida la carta a los hebreos que estamos estudiando o que vamos a comenzar a estudiar luego, son descendientes de esta comunidad que fueron a vivir de Jerusalén a Alejandría, pero fue una migración pacífica, fue una migración de bendición. Ahora tenemos a los israelitas viviendo bajo los seleucidas. Aquí fue más fuerte para ellos. Por su parte, los seleucidas también promovieron la helenización de los judíos, o sea, quisieron que la cultura griega, que los judíos se adaptaran a la cultura griega, y en gran medida lo consiguieron de forma pacífica durante un tiempo. Pero de estos reyes, de los seleucidas, hubo un hombre que se llamó Antíoco IV Epifanes. Sin embargo, dice, su política cambió drásticamente con la llegada de Antíoco IV, quien intentó imponer la cultura helénica por la fuerza y atacó directamente la fe del pueblo. Mientras que con los Ptolomeos, los judíos se adaptaron a la cultura helénica bajo la bendición de Dios, porque incluso les permitió la traducción de la Septuaginta. Bajo Antíoco, bajo el reinado de los seleucidas, este intentó a la fuerza e incluso intentó acabar con la religión judía como una religión ceremonial. Dice que este hombre intentó o sacrificó una cerda en el altar de los holocaustos, del altar donde los judíos hacían sus sacrificios. Este hombre fue bien malo, bien malo. Daniel habla de él como un hombre, como la abominación desoladora. Es durante el Imperio griego que el rey seleucida Antíoco IV emplea políticas forzadas de helenización. Y durante este tiempo se levantaron unos hombres o una familia o una descendencia que se llamaban los asmoneos, de donde vienen los macabeos. De una u otra forma nosotros hemos oído hablar de los macabeos. Hay 2 libros apócrifos, primera y segunda de Macabeos, que narra toda esta historia. No está en nuestra Biblia estos libros, pero están dentro, por ejemplo, dentro de las Biblias de Editorial Católica. Los macabeos eran familia de los asmoneos y los macabeos se sublevan ante Antíoco IV y produce una revuelta. Esto comienza cerca del año 167 a.C. Tras la exitosa revuelta, fíjense lo que va a suceder aquí. Los macabeos lograron la independencia de Judea, que lograron independizar y establecieron su propio reino, el cual duró hasta que fue conquistado por Roma en el año 63 a.C. por Pompeyo. Ahora tenemos un reino dentro de Jerusalén que era el reino de los macabeos. El reino de los macabeos. ¿Por qué es interesante este reino de los macabeos o de los asmoneos? El periodo asmoneo, y ahí viene el surgimiento de las sectas judías. El periodo asmoneo, con su combinación de independencia, lucha por el poder y de edad y debate sobre la identidad judía, fue el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de algunas facciones dentro de
dentro de Judá, dentro de Jerusalén. Vinieron los saduceos. ¿Quiénes vinieron a ser luego los saduceos? Miren, hermano, cuando usted está leyendo la Biblia o usted está leyendo el Antiguo Testamento, usted no va a encontrar por ningún lado ni saduceos, ni fariseos, ni esenios. Todas estas sectas surgieron durante el Imperio griego. Y el mayor tiempo del mandato del Imperio griego no lo tenemos en la Biblia, porque es lo que llaman los años del silencio. Lo tenemos en los libros de Macabeo como libros de historia. Pero cuando leemos el Antiguo Testamento, usted no va a encontrar saduceo, fariseo por ningún lado. Usted encuentra saduceo y fariseo es a partir de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de Hechos. Pero en el Antiguo Testamento usted no va a encontrar por ningún lado estas sectas. ¿De quiénes eran los saduceos? Estaba compuesto por la élite sacerdotal y la aristocracia. Estaba firmemente alineado con los gobernantes asmoneos. Su poder dependía del control del templo y de la monarquía reinante. La mayoría de los sacerdotes vinieron de la secta de los saduceos, pero ¿cuáles? ¿Por qué hubo problemas? Ahorita les cuento por qué hubo problemas. Vamos a ver primero quiénes eran los fariseos. Los fariseos representaban a la clase media, mientras que los saduceos representaban la élite sacerdotal y la aristocracia. Los fariseos eran la clase media, representaban la clase media y a los escribas. Los fariseos se oponían a la combinación del poder religioso y político en las manos de los amoneos y su adopción de costumbres helenísticas. Los fariseos no querían que los judíos tuvieran costumbres griegas. Su oposición a la monarquía y su lucha por una mayor influencia popular llevaron a conflictos armados. O sea, se produjo una especie de guerra civil entre estas sectas, especialmente bajo el reinado de Alejandro Jagneo, en el 103 al 76 a.C., imagínense, más de 25 años, que persiguió brutalmente a los fariseos. Entonces tenían la pugna fariseo contra saduceo y comenzaron los saduceos a perseguir a los fariseos, una especie de guerra civil en Jerusalén. ¿Por qué? Porque los saduceos eran la élite sacerdotal, la aristocracia, y entre los amoneos ellos nombraban a los sacerdotes. Y los fariseos se oponían a ese nombramiento. Y ahorita vamos a ver por qué se oponían. Y la otra secta que surgió se llamaban los esenios, que se disgustaron tanto con el sistema que se separaron completamente. Ellos formaron sus propias comunidades, creyendo que el templo y el sacerdocio estaban corruptos. Al parecer, Juan el Bautista pertenecía a esta secta de los esenios. Ahora vamos a ver por qué discutían esta gente, por qué peleaban. Las divergencias entre los saduceos y los fariseos se acrecentaron y uno de los factores clave fue la fusión político-religiosa. Estas divergencias obligaron a los saduceos a tomar una postura que los diferenciaba radicalmente, los diferenciaba de los fariseos. La diferencia clave fue su relación con el poder, el templo y la ley. Los saduceos, como dijimos anteriormente, eran la élite sacerdotal y la aristocracia, la parte alta, los que tenían el billete, y se alinearon con los gobernantes asmoneos, quienes eran tanto reyes como sumos sacerdotes. Esta gente se apoderó del reinado y empezaron a nombrar sacerdotes. Según la tradición y según la ley, según la Torá, según el libro de Levítico, el linaje del sumo sacerdote de Israel debía provenir directamente de Sadoc, un sacerdote de la línea de Aarón, que sirvió en el templo del rey Salomón. Recuerde que los sacerdotes tenían que venir del linaje de Aarón, de la descendencia de Aarón. Y en este caso correspondía a Sadoc, un sacerdote de la línea de Aarón que sirvió en el tiempo del rey Salomón. Sin embargo, los asmoneos eran de la familia de los macabeos. Era una línea sacerdotal, pero no de la línea de Sadoc. O sea, ellos pudieron ser descendientes de Aarón, pero no de la línea que correspondería al sacerdocio. Esta combinación de poder político y religioso en manos de una familia que no pertenecía al linaje sadocita fue un problema para muchas facciones, especialmente para los esenios y los fariseos. Los esenios, por ejemplo, se separaron de Jerusalén en protesta, creyendo que el sacerdocio amoneo era ilegítimo. Para ellos no respetaban ese sacerdocio porque ese sacerdocio no venía por la línea de Sadoc, que era la línea
de Aarón. Igual los fariseos no reconocían ese sacerdocio. Los fariseos representaban una clase más popular y se oponían al control total de los amoneos y la corrupción que percibían en la élite sacerdotal. Con respecto a la ley, ellos también tuvieron sus diferencias. ¿Por qué? Porque para justificar su poder y distinguirse de los fariseos, los saduceos tuvieron que desarrollar creencias que legitimaran su posición. No creen en nuestro sacerdocio, entonces vamos a tener que desarrollar creencias que van a legitimar mi posición. Lo primero que hicieron fue rechazar la Torá oral. Ellos consideraban la Torá escrita, pero la Torá oral, o sea, la ley oral que profesaban los fariseos, ellos la rechazaron. Por lo tanto, rechazaban también que el sacerdocio viniera por la línea de Sadoc. También rechazaron otros escritos. O sea, los saduceos solo aceptaban la Torá escrita, los 5 libros de Moisés, como inspirada. Los profetas y los otros escritos del Tanakh, o sea, del resto del Antiguo Testamento, como Ezequiel, Daniel, Malaquías, contenían fuertes críticas a los sacerdotes corruptos y a la monarquía. Por ejemplo, Malaquías habla de la corrupción en el sacerdocio. Los saduceos no podían aceptar el libro de Malaquías o los libros de los profetas porque hablaban del mal proceder de los sacerdotes. Y como los sacerdotes venían por ellos, venían de su línea, de su secta, entonces ellos decían, no, rechazamos los escritos porque no aceptamos que hablen esta gente de nosotros. Al rechazar estos textos, los saduceos podían desautorizar las críticas y mantener su poder sin tener que justificarse. Para ellos, eso no eran libros inspirados por Dios. Por lo tanto, lo que pudiera decir Malaquía de los saduceos, a ellos les daba igual. Eso no era inspirado por Dios. Hubo también el rechazo de creencias que los fariseos tenían como populares, como por ejemplo la ley oral. También creencias como la resurrección de los muertos, creencias acerca de la existencia de los ángeles y de los espíritus. Todo eso, ellos decían que eso se basaba en la tradición oral, que eso no estaba en los libros de la Torá escrita, por lo tanto ellos no creían en eso. Al negar esta enseñanza, al negar esta doctrina, los saduceos se diferenciaron teológicamente de la mayoría del pueblo, reafirmando su visión de una fe centrada única y exclusivamente en el templo y no en las tradiciones populares. Los saduceos tenían una visión muy estricta de las escrituras. Solo aceptaban la Torá como la palabra inspirada de Dios. El punto es que la Torá hablaba que el sacerdocio tenía que venir por la línea de Aarón. Ellos, los amoneos, eran de la línea de Aarón, pero no de la línea de Sadoc. Por eso era que ellos no querían aceptar la tradición oral, porque era la tradición oral la que transmitía estas cosas, o los escritos también del resto de los profetas, o las historias, crónicas, reyes. En cuanto a los ángeles, la creencia de los saduceos se limitaba a lo que la ley o la que la Torá narraba explícitamente, como el encuentro de los ángeles con Abraham o la lucha del ángel con Jacob. Fuera de estos eventos no creían en la existencia de un reino espiritual detallado, no creían en la inmortalidad del alma y ni por consiguiente ellos creían en la resurrección de los muertos. Jesús y la secta. Vamos a ver cómo actuó Jesús con esta secta. Primeramente confrontó a los fariseos, principalmente por su interpretación de la ley y su tradición oral. Jesús les refutó demostrando que ellos habían elevado las reglas humanas por encima de los mandamientos de Dios y que el corazón de la ley era la misericordia y la fe, no el estricto cumplimiento de ritos externos. Los confrontó por su hipocresía y por su obsesión con las apariencias, recordándoles que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Fueron los fariseos los que impusieron una gran cantidad de reglas sobre el sábado. Entonces, la tradición oral opacaba muchas veces la tradición escrita y Jesucristo fue muchas veces condenado por realizar actividades el día sábado. Y Jesús le dice, pues usted me condena a mí porque trabajo sábado y los sacerdotes suyos, sus sacerdotes trabajan el día sábado porque el día sábado es donde ellos más trabajan. Y así sucesivamente. Entonces,
Jesús confrontó a los fariseos. Epa, fariseos, ustedes, aunque están un poquito más cerca, pero ustedes no tienen razón. Ustedes están errados también. Jesús también confrontó a los saduceos. Los saduceos no creían en los ángeles, no creían en la resurrección. Y Jesús los va a confrontar de una manera maravillosa. Mire, cuando los saduceos lo trataron de inquietar con una pregunta que buscaba refutar la resurrección, y Jesús no solamente confirmó la resurrección, les dijo que ellos ignoraban las escrituras, sino que lo hizo usando la misma Torá. O sea, los mismos 5 libros, la Torá escrita que ellos aceptaban como tal, Jesús la usó para refutarles y decirles que la resurrección sí es bíblica, que la resurrección sí es de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Citando el pasaje de la zarza ardiente, demostró que Dios sigue siendo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, lo que implicaba que los patriarcas, aunque muertos físicamente, seguían vivos para Dios. Entonces se habían espíritus, se habían almas vivas después de la muerte, porque esto era, Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y al haber almas, luego de la muerte física que los saduceos no aceptaban, también estaba enseñando que iba a haber la resurrección. Entonces ahora entramos al contexto histórico del judaísmo en el siglo I, ya con todo esto armado. Ya sabemos entonces quiénes eran los hebreos, los que cruzaron el río, quiénes eran los israelitas, los descendientes de Jacob, quiénes eran los judíos, los del reino del sur, que fueron a Babilonia y regresaron, y luego del judaísmo de los judíos vinieron los saduceos, vinieron los fariseos y vinieron los esenios. Ahora falta averiguar dónde están los judíos de habla hebrea y los judíos de habla griego. Pero ahí nos venimos entonces al contexto histórico del judaísmo en el siglo I. Para adelantar, los judíos de habla griega pues son los que vienen, los que fueron a Alejandría. Pero esta parte es sumamente interesante y es de gran aprendizaje. Pongan atención. El contexto histórico del judaísmo en el siglo I estaba definido por la influencia de Roma, la fusión política religiosa de los saduceos, como ya estudiamos, y la tradición oral de los fariseos, el celo de los esenios. Pero había otra influencia que poco a poco fue creando grandes grietas y era la herencia de los imperios griegos. En la Jerusalén del siglo I coexistían judíos de habla hebrea o aramea y judíos de habla griega, o sea, helenistas, lo que llevó a la existencia de sinagogas separadas para cada grupo. Los judíos de habla hebrea consideraban que los judíos de habla griega no eran puros, entre otras cosas porque no habían mantenido el lenguaje hebreo. Muchos de esos judíos ni siquiera sabían hablar hebreo, hablaban era el griego. Entonces ellos decían, no, ellos no son judíos porque ellos perdieron el lenguaje hebreo, ellos no tienen las raíces hebreas, pues. Los judíos helenistas de habla griega eran descendientes de las comunidades judías de la diáspora que se habían asentado principalmente en la época griega, en la época del Imperio griego, cuando los Ptolomeos se lo llevaron a Egipto, acuérdense, en lugares como Egipto y especialmente en la ciudad de Alejandría. Con todo y que Dios los había sacado de Egipto, ellos buscaban en ese país un tipo de refugio o bienestar. Y esto es interesante, porque ¿de dónde salieron los hebreos? Salieron de la esclavitud egipcia, los llevaron a la tierra prometida. Y sin embargo, siempre ellos quisieron ir a Egipto, siempre quisieron regresar a Egipto porque Egipto era un país próspero. O iban también por búsqueda de refugio, como vamos a verlo ahorita. En los días de Jeremías, y motivado al asedio babilónico a Egipto, era visto como un refugio político y militar. En esa oportunidad, Dios les prohibió ir y lo que hicieron caso omiso acarrearon con su consecuencia. En resumen, Dios le dijo a ellos, entréguense a los caldeos, entréguense a los babilonios. Van a ir a vivir allá como esclavos, que luego en Jeremías 29 vemos la clase de esclavitud que ellos vivieron, que no fue tal como uno puede pensar que vive un esclavo. Ellos dijeron, no, yo no me voy a entregar a los babilonios porque yo no voy a ir a vivir como esclavo. Dios le tenía preparado unos días, 70 años, que no iba a ser esclavitud, pero en ese presente de ellos no sabían cómo iba a ser la vida. Y ellos simplemente dijeron, nosotros no vamos a ir esclavos, nosotros nos quedamos defendiendo Jerusalén. Y Dios le dice, no defiendan a Jerusalén porque eso es perdido. Yo ya entregué Jerusalén en manos de los babilonios. Entonces los judíos dijeron, pues ni nos vamos para Babilonia, ni nos quedamos aquí, nos vamos a Egipto.
Y Dios le dijo, pues el que se vaya para Egipto, también allá lo va a alcanzar la muerte. Dios les prohibió ir y los que hicieron caso omiso acarrearon con sus consecuencias. Muchos judíos se fueron a Egipto y allá murieron. Eso está en el libro de Jeremías. En los días del imperio griego, ya pasó el imperio babilonio, pasó el imperio persa. En los días del imperio griego, Egipto era sinónimo de oportunidad económica, cultural y de mucho bienestar. Entonces, muchos judíos en el tiempo del imperio griego quisieron ir a Egipto. Y aquí vale la pena resaltar una gran diferencia en cuanto a la bendición y guía de nuestro Dios. Hablemos de estos dos grupos de judíos en épocas distintas. El primer grupo, en los días de Jeremías, se movió por miedo y desobediencia. Y por eso la huida a Egipto, aunque parecía una solución para ellos, no tuvo la bendición de Dios. Al contrario, Dios los destruyó. Mientras que el segundo grupo, en los días del imperio griego, se movió por decisión y oportunidad en un momento en que no había una prohibición divina sobre ellos. O sea, Dios no le prohibió a ellos durante el imperio griego que podían ir a Egipto, no les prohibió. Y el resultado, fíjese, fue que Dios usó su camino para un propósito mayor. La traducción de las escrituras, o sea, la Septuaginta, que fue la primera traducción del hebreo al griego, se convertiría en un texto fundamental para el judaísmo de la diáspora, para los judíos de habla griega y para el cristianismo primitivo. Y esto es interesante porque esta gente se va a Egipto, muchos dejan de hablar hebreo, y Dios le va a traer las escrituras del hebreo al griego. Eso es una bendición. El punto es que mientras que el ser humano sea obediente a la voluntad de Dios, el Señor va a bendecir sus caminos y decisiones. Y más aún en esta era de gracia, en la era cristiana, donde no necesita de un lugar físico como Jerusalén, como el templo, un lugar físico especial para adorar a Dios. Entonces, hoy día el cristiano para donde se mueva, si se va con la bendición de Dios, como ha sido, o muchos de los venezolanos que han migrado, han sido de gran bendición en otras iglesias a nivel de Sudamérica y a nivel de Norteamérica y a nivel de Europa. Pero aquellos que se han ido también y han faltado al mandamiento divino, no les ha ido bien por allá. Entonces, el que se mueve bajo la bendición de Dios, le va bien. El que se mueve, como los primer grupos, donde Dios no les permite que se vayan, le va mal. Eso es algo que la historia es cíclica y se repite. Es algo que siempre se va a repetir. Ahora también aprendemos otras cosas. Como ya hemos mencionado, los judíos helenistas que vivían en la diáspora, muchos de los cuales habían nacido fuera de Jerusalén, recibieron la bendición de Dios, una bendición de Dios de inmensa trascendencia, como ya lo hemos dicho, la traducción de las escrituras hebreas a su lengua, el griego, a través de la Septuaginta. Ahora, esto también es importante, porque este hecho, esto de que Dios haya traducido el lenguaje hebreo, la escritura hebrea, al idioma griego, rompió la barrera del idioma y demostró que la revelación divina no estaba ligada exclusivamente al hebreo. Este evento histórico es particularmente relevante en nuestros días, donde en algunos sectores se enseña que es indispensable regresar a las raíces hebreas, incluyendo el idioma, para poder entender verdaderamente el mensaje de Dios. Y esto no es lo que nos está enseñando esta parte de la historia. Esa perspectiva a menudo subestima el principio de que Dios es el que se acerca a la humanidad. Estudiar hebreo, pues es fascinante y el que tenga la oportunidad lo puede hacer, pero no se puede decir que uno se acerca más a Dios porque sabe más hebreo que cualquier otra persona. Eso no es lo que estamos aprendiendo de esta parte de la historia. La evidencia del pasado nos enseña que el corazón de Dios es el de un padre que busca tender un puente hacia sus hijos, hablándoles en el idioma y en el contexto que mejor comprenden. Si nosotros tenemos nuestra Biblia traducida al español, pues eso es lo que Dios ha permitido que tengamos y de ese que tenemos que aprender. Gracias a Dios, porque Dios se ha acercado a través de nosotros por medio de lo que nosotros entendemos, el idioma que nosotros entendemos. La Septuaginta no fue un accidente, sino un testimonio de la voluntad de Dios, de que su palabra fuera accesible a todos los que la buscaran la palabra de Dios,
sin importar el idioma en que hubieran nacido. Lo mismo podríamos decir de la carta a los hebreos. Fue una bendición de Dios para sus receptores iniciales el que se le dedicara escrito exclusivo para ellos. Y es una gran bendición para nosotros, pues nos permite apreciar la sombra del Antiguo Testamento, como estudiamos en la primera clase, y hacernos partícipes de la verdadera figura. Con ella entendemos que el templo, el sacerdocio y los sacrificios de la antigüedad no eran el fin, sino promesas que prepararon el camino para la realidad definitiva, que era Jesucristo y la iglesia. Él es el cumplimiento de toda promesa divina. Ahora hablemos un poquito de los judíos helenistas dentro de la iglesia. En el día de Pentecostés, una fiesta multinacional conocida como la fiesta de las semanas, el Shavuot, judíos de todas partes del mundo se congregaron en Jerusalén en obediencia a la ley. La ley decía que todo judío varón tenía que ir a Jerusalén a celebrar 3 fiestas. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas o Pentecostés, como se lo llamó luego en griego, y la fiesta de los tabernáculos. Entonces, en el día de Pentecostés había un pocotón de judíos de muchas naciones reunidos en Jerusalén. Entre ellos, la multitud de los que habla Hebreos, Hechos, 2, capítulo 2, versículo 8 al 11, que estaba compuesta en gran parte por judíos de habla griega que vivían fuera de Israel. Fíjense, en esa ocasión también fue Dios maravilloso. Permitió que se hablara en lenguas, que se hablara, que ellos pudieran entender también las escrituras en griego, en hebreo y en todos los idiomas que estaban ahí reunidos. De los casi 3,000 que se convirtieron a Cristo ese día, muchos de ellos se bautizaron y se sumaron a la creciente comunidad mesiánica. Si bien los primeros creyentes se reunían en el templo y en las casas, no necesariamente se reunían en la sinagoga de inmediato, el número de convertidos seguía creciendo y fue inevitable que las tensiones culturales y lingüísticas que ya existían fuera de la iglesia, como lo de los helenistas, los judíos de habla griego y los judíos de habla hebreo, también se manifestaran en el interior de la iglesia. O sea, los problemas también llegaron a la iglesia. Controversia sobre quién era más judío o la preferencia por un grupo sobre otro que había separado a los judíos de habla griega y a los judíos de habla hebrea, llegó a la comunidad de creyentes, como lo evidencia el conflicto sobre la distribución de los alimentos a las viudas helenistas en Hechos capítulo 6. Recuerden que en Hechos capítulo 6 los griegos dijeron que sus viudas eran desatendidas. La sabiduría de Dios dada a los apóstoles hizo que este conflicto menguara, nombrando a 7 varones, pero estos 7 varones eran de la comunidad helenista, eran judíos helenistas. O sea, Dios eligió judíos helenistas para resolver el lío y se encargaran de servir a las viudas. ¿Cuál era el problema? Que los griegos decían que su viuda era desatendida. Pues Dios dice, los griegos mismos se van a encargar de sus viudas. Y ahí surgieron lo que posteriormente se llamaron los diáconos. Dice la Biblia, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Por qué sabemos que eran helenistas? Por sus nombres. Todos sus nombres, todos estos nombres son nombres griegos. Ahí no hay ningún nombre hebreo. De estos 7 varones judíos helenistas, creyentes en el Señor, tenemos que nombrar a 2 de manera especial, que eran Esteban y Felipe. Más adelante profundizaremos un poco en el ministerio de Esteban, pero es importante destacar que él, Esteban, fue el primero fuera del círculo de los apóstoles en quien las escrituras registran que hizo señales y milagros. Eso está en Hechos 6:8. O sea, al principio los apóstoles eran los encargados de hacer las señales. El primer no apóstol que hizo señales y milagros fue Esteban, este judío helenista. Y esto lo hizo gracias a la imposición de manos de los apóstoles, un acto que los comisionó y los llenó del poder del Espíritu Santo. Ahí están las citas, Hechos 4:33, Hechos 6:8, Hechos 8:17 y 18. Felipe, y pongan atención aquí con Felipe, otro judío helenista, fue un instrumento clave en la mano de Dios para ministrar a un grupo marginado. Él fue el primero en recoger la cosecha de la siembra de Jesús en Samaria, en Juan capítulo 4. Recuerden que Jesús fue a Samaria y en primera instancia los apóstoles se opusieron a que él fuera a Samaria.
por el problema que había entre samaritanos y judíos, y muchos se convirtieron al Señor por medio de la predicación de Felipe. Es interesante notar que los samaritanos eran otro tipo de israelitas, que habían sido despreciados por los judíos de Jerusalén. ¿Por qué? Recuerden que los samaritanos vinieron de la mezcla de los del reino del norte con los asirios, pero los reinos del norte eran israelitas, eran descendientes de Jacob. Y Jesús dice que él fue a la nación de Israel. Y si Jesús fue a los samaritanos, entonces Jesús consideraba a los samaritanos como la nación de Israel. Si la Biblia dice que el primer gentil no judío convertido al cristianismo fue Cornelio, entonces los de Hechos 8, Felipe, los que bautizó Felipe, eran considerados por Dios y por Jesús como israelitas. No eran judíos, porque no eran de la tribu de Judá, pero eran descendientes de Jacob. Se habían unido con los samaritanos, tenían ese lío y Felipe fue a predicarle a los samaritanos. Los samaritanos eran vistos como impuros, no por su idioma. Felipe era visto como impuro por su idioma. Los samaritanos eran vistos como impuros por la razón que ya hemos hablado, por su mestizaje con los asirios, que resultaba una mezcla étnica y religiosa. En este sentido, los samaritanos y los judíos helenistas, aunque por razones diferentes, compartían la experiencia de ser marginados por el judaísmo tradicional. El ministerio de Felipe a los samaritanos de esta manera refleja la voluntad de Dios de alcanzar a aquellos que el hombre ha rechazado. Y Esteban, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos, sinagoga helenista, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces los judíos tradicionistas, saduceos, fariseos, entre los que estaba Saulo, que era fariseo, discutiendo y disputando con Esteban, pero ellos no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Su audaz discurso no solo confrontó a los líderes religiosos, sino que sacudió los cimientos del judaísmo. De manera inaudita, su mensaje logró lo que solo el mismo Jesús pudo hacer: unir a los saduceos y fariseos. Estos enemigos se unieron con un mismo propósito: atacar a Jesús y atacar a Esteban. Y fue precisamente su visión helenista y profética la que provocó que estas dos facciones se aliaran para apedrearlo. ¿Cuál fue la ofensa a los saduceos? Esto, como la élite sacerdotal y guardiana del templo, vieron en el mensaje de Esteban una amenaza existencial. La acusación contra él era que hablaba en contra del templo. Su sermón, que está en Hechos 7, argumentaba que Dios no habitaba en templos hechos por manos humanas. Este concepto, que un judío helenista como Esteban entendía perfectamente, socavaba por completo la autoridad, el poder económico y la razón de ser de los saduceos, cuyo poder giraba exclusivamente en torno al templo. Esteban, como judío helenista, sabía que era Dios el que se acercaba al hombre y no que el hombre tenía que necesariamente ir al templo de Jerusalén. O sea, el judío helenista entendía bien ese concepto. Y a la ofensa a los fariseos, aunque los fariseos no dependían del templo de la misma manera que los saduceos, su vida giraba en torno a la Torá y la tradición oral. Esteban fue acusado de hablar contra la ley de Moisés. Su mensaje, influenciado por su visión helenista, presentaba a Jesús como el cumplimiento de la ley y los profetas de una manera que para los fariseos parecía minimizar la importancia de la Torá misma. Vieron su prédica como un ataque a la ley, que para ellos era eterna e inmutable. Y es así como Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Este Nicolás era un gentil griego convertido al judaísmo y luego convertido al Mesías. Y hubo muchos judíos helenistas que llegaron a la iglesia como estos. No es posible asignar a los receptores de la carta a los hebreos a una de las sectas judías tradicionales. No sabemos si eran fariseos, saduceos, esenios. Sabemos que eran helenistas, porque la carta fue escrita en el griego. La carta está dirigida a judíos que se habían convertido al ungido de Dios. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Eso significa, Cristo y Mesías significan ungido de Dios. Mesías en hebreo y Cristo en griego. Aunque su origen y educación probablemente venían del judaísmo del Segundo Templo, para el momento de recibir la carta ya eran parte de una nueva comunidad de creyentes en Jesús. Sin embargo, el contenido de la carta no va a dar pistas sobre el tipo de judaísmo que provenían.
El énfasis constante en el sacerdocio, los sacrificios y los rituales del templo sugieren que estaban muy familiarizados con la vida religiosa del templo de Jerusalén. El autor de la carta utiliza una argumentación teológica muy sofisticada y un excelente griego, lo que indica que la audiencia estaba bien educada y posiblemente influenciada por el pensamiento helenístico, como el que se encontraba en ciudades como Roma o Alejandría. Es muy probable que los receptores fueran una comunidad de judíos helenistas, pero que sus antecedentes pudieron incluir a miembros con inclinaciones fariseas o saduceas que se habían unido en su nueva fe. La carta no se centra en las divisiones sectarias del pasado, sino en su tentación actual de regresar al judaísmo tradicional. Durante el ministerio de Cristo, el Señor mismo profetizó que en el templo de Jerusalén iba a ser destruido nuevamente. Ahora serían los romanos los que se encargarían de ello. Primero fueron los babilonios. La carta fue escrita antes de que el templo fuera destruido, porque de otra manera, ¿para qué hablarles del templo y sus sacrificios si esto ya no se podían efectuar? ¿Para qué explicarles el sacerdocio cuando este prácticamente desapareció? Ya el Mesías los había liberado de toda esclavitud. Y el autor de la carta al hebreo les va a decir por o para qué regresar a la Babilonia espiritual. Entonces, a partir de la próxima clase, nos adentramos al estudio de la carta.